Seguimos viajando con la familia de Jacob desde Aram, al norte de Israel. Iban descendiendo en caravanas, probablemente de camellos, de caballos, una familia muy numerosa, y andando llegaron hasta cerca de la frontera donde moraba la familia de Jacob, su padre, su madre y sobre todo quien Jacob más le tenía en conciencia era su hermano Esaú, que recordáis que tenía la intención de matarlo. Así que cuando estaban allí en la frontera, detrás del río, entonces Jacob descansó y envió un sirviente que fuese por delante para traerle novedades de cómo se encontraba su familia y para anunciarle que había morado en la tierra de Harán y que estaba regresando con sus hijos, sus ganados, a vivir allí en la tierra de Canaán. El sirviente marchó y pronto localizó a su familia y regresó a Jacob y le trajo novedades. Y le dijo: Jacob, tu padre vive todavía, es muy mayor. Fíjate que ya era mayor hace 20 años cuando tú te fuiste, pero todavía vive y se ha puesto muy contento de que tú vengas. Tu madre murió hace muchos años. Ay, qué triste se quedó Jacob, quien amaba especialmente también a su madre Rebeca. Dice: ¿y mi hermano? Dice: tu hermano Esaú, cuando se ha enterado de que tú venías, ha cogido 430 hombres y viene a recibirte. ¿Cómo? ¿400 hombres? ¿Y para qué quiere mi hermano 400 hombres para recibirme? Uf. Jacob se apesadumbró en extremo. Jacob había aprendido muy bien en los 20 años en la tierra de Aram que todo lo que el hombre siembra, eso recoge. De que había recibido el justo pago por sus maldades, pero le quedaba una gran maldad. Le quedaba enfrentarse con la muerte. Su hermano venía con 400 hombres. Para Jacob solamente podía traer una intención: matarle. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo entre dos campamentos. Puso a Lea en un campamento y puso a Raquel en otro campamento, considerando estratégicamente que si Esaú alcanzaba a una de los grupos familiares, el otro podría huir. Pero Jacob hizo también algo muy importante. Dice la Escritura que cuando estamos en angustia, angustia es cuando nuestra alma está angosta. No es lo mismo estar en un camino ancho que en un camino angosto, estrecho. Cuando nuestra alma está en angustia, dice el Señor: invócame en el día de tu angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Esto dice el Salmo, pero Jacob no conocía ese Salmo porque aún no estaba escrito, pero sí derramó su alma delante del Señor. E hizo una oración y le dijo a Dios: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con tus hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Obsérvese la oración. Le recuerda a Dios cómo por dos veces
el Señor le había dicho que le iba a hacer bien, que le iba a amparar y que iba a bendecir su descendencia cuando él ahora la veía en peligro. Así que cita la Escritura que aquella noche, después de separar los dos campamentos, Jacob se quedó solo. Obsérvese la ilustración porque es muy expresiva cómo Jacob, al quedarse solo, cita la Escritura que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Este varón no era un hombre cualquiera que pasaba por allí, por el medio del campo. Este varón describe al ángel de Jehová, describe a Dios mismo luchando cuerpo a cuerpo con cada uno de nosotros. Dios tiene interés en cada uno de nosotros. Aún cuando Adán y Eva cayeron, Dios se le apareció cuando estaban solos y le dijeron, ¿dónde estás tú? Dios hablaba con Jacob. Jacob, has hecho lo que te ha dado la gana. Has ido viviendo en la carne. Te he enseñado a vivir en el espíritu, pero has pensado que con tus astucias podría conseguir las cosas. Que siendo el segundo quería ser el primero. Que engañando a tu padre podría obtener una bendición celestial. Déjame, Jacob, así no se hacen las cosas. Ahora te vas a enfrentar, podía pensar Jacob, al castigo que tú mereces. Te vas a enfrentar a la misma muerte. Pero Jacob no dejaba a Dios. ¿Cómo le iba a dejar? No te dejaré, le dijo Jacob, no te dejaré. Aunque el varón descoyuntó la cadera de Jacob para dejarlo para siempre quebrantado, Jacob no quería soltarlo. Dice, me ha ido mal. En mis andares, lo que he sembrado lo he recogido y me va mal. Y las expectativas que tengo es que mañana me vaya peor y quizás también a mis descendientes. Solamente tú puedes librarme. Sabía Jacob que solamente el Señor podía librarle. Solamente el Señor podría ayudarle. Solamente el Señor podría salvarle. Y efectivamente Jacob estaba luchando por su vida con todas sus fuerzas y sabía que lo mejor que podía hacer era aferrarse a Dios, no soltarle, como Dios le volvió a insistir. Déjame, Jacob, sigue por tu camino, sigue haciendo lo que tú quieres. Hay una palabra muy bonita cuando en Deuteronomio se describe a un mayordomo que libera a un sirviente y le dice, ya eres libre, déjame. Pero si el sirviente voluntariamente dice, ¿a dónde iré yo? Por el mundo, si en tu casa tú me has tratado bien, yo me quedaré contigo, pero no como esclavo, sino como libre. Me quedaré voluntariamente. Entonces, a aquel sirviente se le horadaba la oreja, porque libremente se quedaba con su amo. Esta era la sensación de Jacob. Libremente quería quedarse con Dios. Es verdad que estaba entre la espada y la pared, que era la mejor salida que tenía. Pero cualquier persona tiene esta mejor salida. En Cristo Jesús hay un camino de vida. Jacob lo tomó y no dejó al varón hasta que rayaba el alba. Entonces el Señor, viendo la actitud que luchaba Jacob, como dice la Escritura en el libro de Oseas, que con lágrimas le rogaba, con lágrimas. Jacob sabía que estaba luchando por algo muy importante. Y con lágrimas el Señor vio la integridad y la fe con la que Jacob luchaba. Por eso le dijo al final de la lucha, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Esa prevalencia de Jacob fue la victoria de Dios en la vida de Jacob.
Dice la Escritura que le salió el sol, aquel sol que se le había ocultado en Betel, cuando vio aquel sueño de la escalera que llegaba hasta el cielo, ahora se le estaba abriendo como la aurora de la mañana que va en aumento. A Jacob le salió el sol y desde este día se iba a llamar Israel, dando nombre a todo el pueblo de Dios. Jacob había pues luchado con Dios cara a cara, pero aún le quedaba un reto. Al amanecer, su hermano llegaría donde él se encontraba. ¿Qué ocurriría? Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Jacob sabía que su momento había llegado, pero estaba preparado. Se había reconciliado con Dios. Dios era el único que podía librarle en esta situación extrema. Sorprendentemente, Esaú descendió y abrazó a su hermano. Sorprendentemente, Esaú no ejecutó aquello que había pensado 20 años antes. Esaú había perdonado a su hermano desde hacía mucho tiempo. Es cierto que tenía esa intención, pero también podría describir Jacob, Esaú, que él había despreciado la primogenitura y se la había vendido. Él no tenía interés por las cosas espirituales. Desde hacía mucho tiempo había perdonado a Jacob, pero Jacob no lo sabía porque su madre, que había muerto, no le había podido dar la noticia, ni tampoco sabía la actitud que había en el corazón de Esaú. Pero aquí se puede hablar muy bien de Esaú, quien a pesar de las diferencias y de las dificultades, buscó la reconciliación entre los hermanos. Y ahora al ver a toda su familia, le dijo: ¿y para qué trae tantas personas? Dice: para ayudarte y que podamos ir todos a ver a papá pronto. Y Jacob le solicitó: yo iré poco a poco. Tengo ganado tierno, los niños son pequeños, y así son las cosas espirituales. No se va rápido, se va poco a poco. Y allí, siendo salvando esta situación tan extrema y apurada en su vida, levantó un altar, el Elohe Israel. Esto es Dios, el Dios de Israel. Bendito sea su nombre. Bien, Jacob había sido librado del primer problema y principal problema que tenía, del riesgo de su propia vida en la reconciliación con su hermano. Pero aún le quedaban muchas cosas por ordenar en su vida. Jacob durante los 20 años había criado a sus hijos en su horma, en la horma del engaño, en la horma de las desavenencias. También tendría sus cosas buenas, por supuesto, pero los hermanos, los hijos de Jacob, eran un desastre. Estaban llenos de carnalidad, de inmundicia, de asesinos, eran idólatras. En la historia del capítulo 34 se cuenta de una historia muy fea de Dina, la hija de Jacob, que como muchas personas hoy en día andan en la inmundicia y en la carne. Les gusta ver la pornografía, no digo a Dina, pero a muchas personas hoy en día. Les gusta ver lo que no deben ver con sus ojos. Pero aún sus hermanos traicionaron una palabra de compromiso de Jacob con amor, con H, y aún fueron Leví y Simeón los que mataron a los vecinos, cometiendo un asesinato, y aún luego, siendo exhortados por sus padres para que subieran a Betel purificados, tuvieron que derribar y tirar ídolos que tenían escondidos, quizá que los había traído su propia madre, escondido bajo su asiento.
y lo había impregnado también en sus hijos, porque no solamente educa el padre, también la madre. La educación de un niño es muy importante, influyen por igual toda la tribu, padres, más directamente, abuelos, titos, maestros. Y allí habían sembrado mal y, como decimos vulgarmente, lo bueno es difícil que salga, pero lo malo sale solo. Y si además se siembra mal, pues peor. Serían dignos, al final de esta lección, estos 12 hijos de ser llamados por sus nombres representantes de las 12 tribus del pueblo de Dios. ¿Pensáis que son personas, Rubén, Simeón, Leví, Dan, Neftalí, propios de llevar la bandera del reino de Dios por todo el mundo? Ciertamente no. Dios tenía que seguir trabajando en la vida de esta familia. La primera obra de salvar la vida del padre Jacob ya la había hecho, pero aún le quedaba mucho que hacer para trabajar en las actitudes endurecidas, como un diamante en el corazón de los hijos de Jacob. Bendito sea el Señor.